Pues bueno, buenos días nuevamente. Ya varios de ustedes tuve la oportunidad de saludarlos. Nuevamente les saludo y pues el día de hoy para mí es un gusto, siempre es un gusto poder estar aquí porque el poder compartir algo de la palabra de Dios es un reto, es una obligación en el contexto que pues se tiene que hablar la palabra de Dios, pero también es un privilegio poder compartir lo que Dios dice. Definitivamente de muchas cosas podemos hablar o puedo hablar, pero lo que más me apasiona es hablar de la verdad. Justo hoy en la mañana estaba pensando que de todas las cosas que pudiera yo estar hablando, la realidad, valga la redundancia y lo digo en son de broma, la verdad más verdadera en mi vida, pues es la verdad de Jesús. Nada nos puede hacer vibrar más que el mismo Dios en nuestras vidas. Entonces, pues justamente el día de hoy quiero compartir con ustedes esta segunda parte del tema que estuvimos tratando el domingo anterior. Como recordarán algunos de ustedes, el domingo anterior hablamos acerca de el nacimiento del rey, pero hablábamos del primo. ¿Cómo se llamaba el primo de Jesús? Juan el Bautista. A lo mejor no sabías, pero bueno, ya lo sabes. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Entonces, este día pues vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Aproximadamente Jesús nace 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista. Es interesante que los primos, Jesús y Juan, vivieron casi la misma cantidad de años y con el mismo objetivo, ¿sí? Claro, obviamente uno era Jesús, Dios mismo, y el otro era una persona, era un considerado profeta inclusive, en el Nuevo Testamento lo mencionan como el último y que quizá el más grande de los profetas, porque él venía a preparar el camino de quien en su momento sería la revelación del Mesías, Jesús mismo. Esto a mí me apasiona y estoy seguro que a ustedes también, el hablar de Jesucristo mismo, el Dios, el Rey de Reyes con nosotros, conviviendo con nosotros, es lo más interesante. Y voy a relatarles esta historia que seguramente ustedes ya la conocen. Quizá quiero enfatizar en algunos puntos muy importantes. Pero antes que nada, quiero hablar en sí de lo que es el nacimiento. Los que somos padres sabemos que es una emoción, es una sensación increíble poder tener a nuestros hijos. Cada uno de los embarazos, en mi caso con Alejandra, tenemos 2 niñas. El primer embarazo definitivamente fue algo completamente nuevo y bueno, yo la verdad nunca tuve ningún hermano ni recuerdo que haya tenido algún primo cercano. Entonces la experiencia del embarazo con el nacimiento de un niño para mí y Fernanda fue la primera experiencia porque nunca lo viví tan cerca, de tal manera cómo fueron evolucionando los 9 meses de embarazo hasta el momento del nacimiento de Fernanda. Y me acuerdo perfectamente porque pues hasta eso Dios ha sido muy bueno con nosotros. Las 2 niñas nacieron después de mediodía, nada fue en la madrugada, por eso digo que Dios fue muy bueno con nosotros y me acuerdo mucho de Fernanda que fue un jueves, el 27 de julio del 2017, nace Fernanda como a eso de las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? 3:54 de la tarde y me acuerdo mucho que Alejandra ese mismo día en la madrugada me dices que empezabas con trabajos de parto y su trabajo de parto empezó por la mañana y pues ese día, gracias a Dios, nuestro trabajo desde ese entonces era desde casa, pues estábamos ahí en la casa, mi trabajo no se complicó, el trabajo de Alejandra tampoco se complicó. Pues Alejandra dijo, pues yo entré en trabajo de parto y pues ¿qué me queda a mí más que echarle porras? Acostado, dormido un ratito. Ya después me levanto y ella pues estaba tranquila. Pues digo, yo no soy un ginecólogo, no soy un obstetra, pero soy un médico.
y pues tengo conocimientos en torno a todo el embarazo, pues básicos como médico. De hecho, soy médico cirujano partero. Sin embargo, la parte de partero no la desarrollo como tal. Sin embargo, pues al final de cuentas yo estaba con Alejandra, no, espérate tantito, Alejandra, ahorita nos vamos, todavía no nos vayamos, ¿para qué nos vamos a ir? Si luego vamos a quedarnos ahí todas las horas, y estuvimos esperando, yo viendo y analizando todo, hasta que, no recuerdo si fue como las 2 de la tarde, ¿no? ¿Una? ¿Nos movimos al hospital a la 1? Llegamos al hospital a las 2. Ok. Sí, yo recuerdo mucho porque como a las 2 de la tarde nos fuimos al hospital, llegamos al hospital, y la verdad es que el hospital de la casa en ese entonces donde estábamos estaba, yo creo que a 5 minutos. Entonces, a la hora que salimos de casa para agarrar rumbo al hospital, nos tocó una carretera muy tranquila, sin mucho tráfico, sin nada fuera de lo normal. Llegamos en el hospital, pues nos atendieron inmediatamente, no hubo ningún problema. Nos pasaron ahí al área de, bueno, ni recuerdo cómo se llama, tenía un punto especial, la sala. Ahí atendieron a Alejandra, yo estaba con Alejandra, y pues 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, 1 hora 55 minutos, nació Fernanda. O sea, realmente en el hospital estuvimos poco menos de 2 horas. Me acuerdo mucho que en el momento del parto, complejo, difícil, a lo mejor por mi trasfondo como médico, yo digo a Alejandra, pues la verdad es que vi muy normal todo el nacimiento. Claro, yo no estaba de actor principal, estaba Alejandra, pero fue una experiencia muy impactante, pero a la vez la vi muy fluida, sin ningún tema, sin ninguna complicación. Nace Fernanda, recuerdo que lo primero que hago es darle un beso en su frente, y fue una experiencia muy buena. El caso de mi segunda niña, Elena, es muy, muy parecida, muy cerca a la casa bueno, no tuvimos mucho problema en el traslado. También fue lo mismo, pero con Elena fue menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Un poquito menos. O sea, 1 hora y media tal vez de que llegamos y que nació Elena. Prácticamente Alejandra llegó nada más para que salieran las niñas. Entonces, el nacimiento que hoy quiero compartirles es un nacimiento muy distinto al que les acabo de comentar. Yo sé que todos los que son padres han experimentado nacimientos de sus niños de una manera muy distinta a la que yo les he comentado. Algunos han tenido que hacer cesárea, tanto por elección como por necesidad. En el caso de mis niñas fue parto por decisión y porque así Dios lo permitió. Hay alumbramientos que es necesario la cesárea, ¿sí? Entonces, en el caso de mi esposa, pues fue parto natural ambos. Y pues con el nacimiento de Jesús, vamos a ver que todo lo que sucede alrededor del nacimiento de Jesús, para nada fue parecido al nacimiento de mis niños. Fue un cambio tan grande, tan complejo, porque Jesús no nació en el mejor hospital de la ciudad, porque Jesús no tenía a médicos profesionales al apoyo de María, porque Jesús no estaba, bueno, no sé, digo, no habla mucho bueno, obviamente sabemos que fue parto natural, ¿sí? Porque pues en ese entonces no había cesárea, no que yo sepa. Entonces fue un parto natural, seguramente, pero todo el entorno, como ustedes sabrán, desde que Jesús iba hasta camino a un lugar donde le den posada para que naciera Jesús, a los padres de Jesús, pues vemos que fue muy complejo porque no había lugar. Imagínense, yo tengo una experiencia muy personal en torno a nacimientos, cuando me tocó rotar precisamente en el área de obstetricia, y estar en un hospital privado donde en cada guardia, eran guardias de 24 horas, nosotros atendíamos alrededor de 35 a 40 nacimientos por día, por guardia. Y la forma que tratan muchas veces a las mujeres era muy deficiente. Desde que si era una niña, prácticamente los mismos que los atendían de una manera pues no muy grata. Como si era una mujer que tenía muchos hijos, casi como si la culpa del embarazo fuera exclusivamente de la mujer y no de la pareja.
no conociendo el entorno del embarazo. Y pues bueno, eso era algo muy triste, eso era algo muy complejo, pero al final las atendían. Pero imagínense el caso de Jesús, donde no había lugar para que naciera Jesús, donde tuvieron que llegar ¿a dónde? A un pesebre. Ni siquiera una casa como tal, digo, de acuerdo al contexto bíblico, sino pues un lugar donde estaban los animales. Algo tan sencillo, algo tan simple. Yo quiero leerles este pasaje que va a ser la base de este estudio. Mateo 1, 18 al 25 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este pasaje estoy seguro que vienen muchas palabras que ya las hemos escuchado y tal vez no las entendemos, porque están escritas de una manera en una cultura. Es una cultura, este escrito estaba hecho entre judíos, y no judíos del año 2021, sino hace alrededor de 2000 años. Por lo tanto, estas frases, estas palabras ahorita las vamos a ir platicando, donde a qué se refiere estando desposada María. A lo mejor esa palabra desposada no la entendemos, o que luego más adelante dice antes que se juntasen. Oye, ¿cómo? A lo mejor si no entendemos el contexto de este relato, no sabemos exactamente la intención. Ahorita se los voy a comentar un poquito más acerca de esto, o por qué en la parte final del pasaje dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Tal vez ya sabes qué significa estas palabras, pero ahorita lo vamos a ir viendo. En lo que vamos a leer o lo que vamos a tratar acerca del nacimiento de Jesús, Mateo, el relato de Mateo, hay muchos escritos, quizá el más popular para hablar acerca del nacimiento de Jesús está en el libro de Lucas, los evangelios según Lucas. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos no en Lucas, que es el más popular, sino Mateo. Y Mateo describe todo este proceso del embarazo de María hasta el nacimiento de Jesús, inclusive en los primeros años, en 3 etapas. Primero, habla acerca de la noticia del embarazo de María. La segunda etapa es la visita de los magos que buscan al Mesías que había nacido para adorarlo. Y la tercera etapa es cuando Jesús regresa a Galilea, proveniente de Egipto. Porque tal vez ya lo sabían, pero los primeros años Jesús vivió en Egipto. Y de ahí, posteriormente, fue que se movieron a Galilea. Y en específico, vivía en la ciudad de Nazaret. La historia de la Navidad estuvo llena de peligros para Jesús. Como yo les mencionaba, tal vez el nacimiento de mis niñas se escucha lo que muchos quisiéramos tener, un embarazo normal, un embarazo tranquilo, donde no faltaba salud, donde no faltaba nada. Pero desafortunadamente que alrededor del nacimiento de Jesús hubo muchos problemas. Y el primer episodio, imagínense la escena. Para eso quiero explicarles un poquito. Anteriormente, tal vez la cultura mexicana era parecida en ese punto, pero anteriormente, en los tiempos de Jesús y María, los padres arreglaban los matrimonios según sus afinidades, según la cuestión política, según la cuestión social, según la cuestión religiosa, ¿sí? Se sabían que, bueno, la familia tal, su niña se va a casar con el niño de esta otra familia.
Y crecían los niños sabiendo muchas veces, o a lo mejor no se los decían, pero llegaba un punto en el cual ellos se les mencionaba que se iban a casar con tal persona. Cuando llegaba ese momento, entonces se iniciaba el proceso de desposario. ¿Eso qué significa? Es el proceso como, bueno, aquí pudiéramos decir como el cortejo, como el noviazgo, más o menos, pero era cuando ya se hacía oficial, cuando se comprometía el hombre con la mujer. Obviamente en ese periodo también nos habla que inclusive ya eran considerados marido y mujer, pero no vivían juntos como pareja, ¿sí? Entonces, por eso hablaba el pasaje de que estando José desposada con María, porque ya estaban ya eran marido y mujer, pero todavía no habían tenido relaciones, no habían estado juntos como pareja, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte del verso. Imagínense que el primer episodio, imagínense que José, al enterarse que su prometida o que su mujer estaba embarazada, recuerden que el pasaje habla que José era una persona justa. Imagínense el escenario donde José, enterándose que su esposa está embarazada y obviamente él sabe que ese hijo, biológicamente hablando, no era suyo, ¿qué pensaría? Pensó que la engañó, pensó que lo engañó. Muy probablemente José se sintió traicionado por la mujer que por muchos años él sabía que sería suya. Entonces, ese fue el primer episodio complicado que habla acerca del nacimiento de Jesús. El segundo es, imagínense, los celos de Herodes. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús había nacido, vinieron unos magos de Oriente a buscar al Mesías. Llegaron con Herodes. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué llegaron con Herodes? Pues ellos sabían que a lo mejor los magos, oye, pues es que es el Mesías, es que es un rey, pues tiene que estar con la realeza. Tal vez eso fue lo que pensaron los magos al buscar a Jesús. Pero fue tanto el celo de Herodes que pensó que Jesús le iba a quitar el trono, muy probablemente. ¿Y qué mandó hacer? Ya todos saben la historia. Mandó matar a todos los niños. Ese fue el segundo episodio. El tercero es que, derivado de esto, José, María y su niño Jesús tuvieron que irse a vivir a un país extranjero, tuvieron que irse a Egipto. Ya después de algunos años regresaron para Belén, pero cuenta la Biblia que ni siquiera pudieron regresar a su ciudad natal por temor a que aún el descendiente de Herodes le hiciera algo a Jesús. Por lo tanto, se fue a vivir a Nazaret, Galilea, y en específico la ciudad de Nazaret. La reacción de José a mí me sorprende mucho porque yo creo que la mayor parte de los hombres, al haber escuchado eso en ese entonces, hubieran tomado muchas reacciones, ¿sí? Desde el hombre que, siendo legalista, hubiera dicho, porque la ley decía, la mujer que fornicaba o la mujer que engañaba a su esposo, la tenían que matar. Entonces, si a María le hubiera tocado un esposo legalista, religioso legalista, muy probablemente él hubiera ido con los ancianos, con los sacerdotes y decirle, esta mujer está embarazada y este hijo no es mío porque no hemos estado juntos. Algún otro más agresivo pudiera haberla inclusive hasta matado, ¿sí? Pero ¿qué hizo José? Imagínense, antes de que tuviera la visión, las visiones por medio de sueños, él, como era justo, había acordado dejarla en secreto. ¿Para qué? Pues para no difamarla, para que no se viese afectado. Pero, ¿qué pasó? Dios se le mostró por medio de sueños y José obedece.
En serio que esta parte de la Biblia a mí me sorprende. Por algo Dios eligió a José como padre de Jesús. No biológico, pero alguien, la figura masculina que iba a estar. Pero también por algo Dios eligió a María, por supuesto. Definitivamente, tal vez la Biblia no habla mucho acerca de José, tampoco habla mucho acerca de María, ambas personas, más de María sí habla que José. Sin embargo, son personas que para nosotros deben de ser ejemplos de vida. Para las mujeres, si las mujeres estudian y analizan la Biblia, la vida de María, definitivamente aprenderán muchas cosas para vivir una vida piadosa, para tener una vida correcta delante de los ojos de Dios. Y para nosotros los hombres, tal vez no hay mucha enseñanza de José, perdón. Pero si nosotros tomamos esa actitud que tomó José, nos servirá mucho para ser humildes. Una de las cosas que yo entiendo, que yo aprendo de José, es esa tranquilidad, esa paciencia para después escuchar lo que pudiera ser una noticia mala, él no reaccione de una manera negativa. Porque hoy en día vemos muchas personas que ante una escena de celo, ante una escena de infidelidad, el hombre o la mujer reaccionan de una manera exagerada. Y ojo, no me refiero a que tu mujer tengas que aguantar las infidelidades de tu esposo. No va el mensaje para eso, ni el hombre tampoco. El mensaje va que aprendamos a ser pacientes ante todas las situaciones que vengan a nuestra vida. Esa es una enseñanza muy grande. Entonces, todos sabemos que la palabra de Dios menciona que el embarazo de María, de Jesús, fue porque fue engendrado por el Espíritu Santo. De tal manera que María fue virgen cuando nació Jesús, completamente. Y eso es algo muy, muy importante. Porque dentro del cristianismo, a diferencia de muchos líderes religiosos, Jesús no fue mitad hombre y mitad Dios. Jesús tampoco fue solamente hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nació y vino a este mundo no por voluntad humana, sino por decreto, por enseñanza de Dios, por ordenanza de Dios. De tal manera que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros por medio de Jesucristo, el Mesías. Entonces, regresando, a mí, tal vez cuando hablamos del nacimiento de Jesús, nunca hablamos de esto. Tal vez nunca nos enfatizamos en la reacción de José, nunca nos enfatizamos en la vida de María, nunca enfatizamos en qué hubiera sentido María, porque estoy hablando mucho de José, pero imagínense María, ¿cómo se sentiría ella? Tal vez, no lo sé, la Biblia no lo relata, pero tal vez la veían con una cara, ay, esta persona y ni siquiera se ha terminado de casar y ya está embarazada. No lo sabemos. Eso ya sería conclusiones muy personales. Pero posiblemente sucedió eso. Y más si está rodeado de gente religiosa que se dice ser creyente, muchas veces pueden o podemos caer en estar señalando a los demás. Me sorprende que José, a pesar de lo que implicaba, y ahora sí que voy a hablar dentro de su masculinidad, porque una cosa, fíjense bien, una cosa es que José haya creído al ángel. ¿Ustedes no creen que a lo mejor las personas hablaran de más? Imagínense lo que la gente pudiera o pudo haber dicho de José. No, pues esta persona, ay José, tú te crees cualquier cosita.
Tal vez tanto María como José tuvieron que ser personas muy humildes o tuvieron que aprender porque sabían que la ordenanza venía directamente desde Dios. Y bueno, ustedes saben que el ángel, a diferencia de María, el ángel se le aparece a José por medio de sueños. Entonces, a mí me sorprende mucho, a mí me impactó mucho esta parte. Todavía ni siquiera llegamos al momento que Jesús nace, pero hay una enseñanza tan profunda, tan amplia para nosotros. José sabía que Jesús no era el padre biológico. Obviamente, el ángel le confirmó que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Imagínense, pues obviamente esto, ni ahorita, ni en la época previas al nacimiento de Jesús, esto era algo común. A lo mejor ustedes ahorita lo escuchan y si de repente alguien dice lo mismo, lo vamos a tachar de loco. Y efectivamente, porque esto, que solamente una persona o un niño nazca por medio del Espíritu Santo, sucedió una sola vez en Jesús. Ni había sucedido antes, ni volverá a suceder. Entonces, fue complicado. Ahora, yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes de lo que dijo Frankie el domingo pasado? Donde hablaba también que se le apareció un ángel a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Creyó o no creyó? De entrada no creyó. ¿Y qué le dijo el ángel? Vas a estar mudo hasta que nazca tu hijo. ¿Sí? Entonces, para José también fue complicado, pero tuvo que creer. Y creyó cuando se le apareció el mismo ángel en sueños y le dijo. Entonces, vemos que son situaciones muy parecidas y a la vez distintas. Por un lado, una familia de Zacarías que sabía que ya era grande, que su esposa, ahí no sabemos si fue la esposa o el esposo que no podía que se embarazara. Y en este caso, José y María, que tampoco podían estar embarazados. ¿Por qué? Porque a pesar que eran jóvenes, no habían estado nunca juntos. Entonces, esta parte del proceso de que venía Jesús a la tierra era una situación complicada. Todavía Jesús no nacía y ya había problemas. Ya la gente muy probablemente estaba hablando de José, de María. Pero ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes a la palabra que Dios había dado. Y eso podemos aprender nosotros también para nuestra vida. Si tenemos algo que Dios nos ha mandado y sabemos que lo estamos haciendo por Dios y para Dios, no importa lo que la gente pueda decir de nosotros. La segunda etapa en torno al nacimiento es la visita de los magos. Como ustedes sabrán, la cultura mexicana nos dice que esta visita era realizada por 3 reyes magos, ¿sí? Pero en la palabra de Dios nunca nos habla de cantidad. No, la Biblia no dice que eran 3. La Biblia tampoco dice que eran reyes. La Biblia dice que eran magos. En algunas traducciones dice que eran sabios de Oriente. Lo que sí estoy seguro es que estas personas muy probablemente tenían un estatus social alto. Porque eran sabios, porque eran magos. Honestamente, ¿en qué contexto que se refieren magos? Honestamente no lo tengo a la mano, pero sé que eran personas que tenían conocimiento. Entonces, yo estimo que derivado que eran gentes intelectuales, tal vez por eso les podían llamar magos. Porque muchas veces cuando no sabemos qué es algo, pensamos que es magia, ¿sí? Entonces, no eran 3, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco. La Biblia no habla acerca de nombres, al menos la Biblia. Puede ser la costumbre, puede ser la tradición que los cataloga como 3, que les pone nombres, que les dice que son reyes. Pero bíblicamente hablando no lo menciona. Y para esto vamos a leer Mateo 2, 1 al 11, que dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id, hallad y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que de llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense bien, todo el mundo piensa que los magos, ya iba a decir los reyes magos, los magos de Oriente llegaron el mismo día que nació Jesús. Así como cuando tenemos a nuestros niños y van a visitarnos al hospital. Pero muy probablemente aquí esta visita no se dio exactamente cuando nació Jesús, sino algún periodo posterior a eso. Si se fijan aquí, hay muchas cosas. Él estaban buscando, como hablábamos ahorita, ¿por qué llegaron con Herodes? Aquí dice la palabra de Dios. Estaban buscando al rey de los judíos. ¿Y dónde puede estar un rey? ¿Dónde debería estar el rey? Pues en el palacio. Luego, ¿cómo fueron recibidos por Herodes? También habla de la autoridad o de lo que representaban estos sabios, estos magos de Oriente. Muy probablemente, como le mencionábamos, eran personas prominentes que el mismo Herodes los recibió. Se dice en la cultura, la tradición, que fueron 3 porque fueron 3 regalos. Lo que sí es una realidad es que se dieron 3 regalos. La Biblia habla de Oriente. Honestamente, en el contexto bíblico, pues Oriente yo pensaría que vinieran de la península arábiga o a lo mejor del territorio de Irán, de Irak. Tal vez yo pensaría que esa zona sería el Oriente, porque en los días de Jesús no era tan conocido el Oriente como tal como nosotros lo vemos, que el Oriente, cuando yo escucho Oriente, me acuerdo de China, me acuerdo de Japón, me acuerdo de las Coreas, me acuerdo de Indochina. Pero en ese contexto bíblico muy probablemente eran esos territorios que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, ellos vinieron y fíjense bien, cuando vieron al entrar en la casa, fíjense bien, ya no están hablando donde estaba el pesebre, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús. Es impresionante. Imagínense qué habrán sentido los padres de Jesús cuando nació, cuando era un niño. A mí en lo personal, cuando veo y que me dicen algún elogio de Fernanda o de Elena, pues me da gusto, me pongo contento, me pongo alegre. Ahora imagínense que unos prominentes extranjeros que venían trajeron regalos para la cultura judía. Era algo muy valioso, solamente para el niño, porque se postraron y lo adoraron. Definitivamente María quedó marcada toda su vida por todas las cosas que ella vio con relación a su hijo Jesús. Y pues después de eso es que sucede la matanza de los niños a manos de Herodes. Herodes, que era el rey, por decirlo de alguna manera, la autoridad máxima en los judíos. Fíjense bien, de aquí es que yo les digo, por ejemplo,
¿De qué edades mandó matar Herodes a los niños? Exactamente. Por eso yo les digo, el hecho que pensemos que los magos de Oriente llegaron el mismo día que Jesús nació, una pregunta lógica sería, oye, pero pues si Jesús acaba de nacer, ¿por qué mandó matar a los niños de 2 años para abajo? Nos da una idea que muy probablemente en lo que Jesús nació, en lo que llegaron los magos de Oriente, en lo que Herodes se siente burlado porque luego se les apareció un ángel a los sabios de Oriente diciéndoles que no regresaran con Herodes, pues Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, de 2 años para abajo. Derivado de esta situación es que José con María y Jesús tuvieron que irse a Egipto. ¿Para qué? Para que no mataran a Jesús. Obviamente, José ahí, otro problema, ¿verdad? O sea, ya lo vimos desde un principio, todo lo que engloba el nacimiento de Jesús. Si José hubiera sido un machista, si María hubiera sido una feminista, extremos complicados, extremos donde un machista pudo haber hasta matado a la mujer y tal vez una feminista, pues el sentirse ofendida, tal vez el querer terminar con el embarazo. Extremos que si bien algo pueden tener razón, llevados a los lados, a los polos que son incorrectos. Hay un hombre como José siendo amoroso, siendo respetuoso, que aún sin saber la realidad de que había sido engendrado por el Espíritu Santo, José estaba buscando dejarla secretamente. ¿Para qué? Para cuidar a María, a pesar de que él se pudiera haber sentido ofendido. Y María, que a pesar de que pudo haber sido sujeta de muchas críticas, ella se mantuvo fiel y firme a la palabra de Dios. Y todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. La venida del Mesías se realizaría cumpliendo estrictamente todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había anunciado. Sería bueno que en algún momento hiciéramos un estudio de todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús y fueron cumplidas, porque son muchísimas. Yo ahorita solo les he mencionado algunas. Una de ellas viene en Isaías 7:14 que dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay otras 3 promesas o 3 profecías de Jesús más. Eso se las dejo para que ustedes puedan leerlas en su casa. La segunda es Miqueas 5:2. La siguiente es Oseas 11:1. Estas otras 2 profecías que hablan acerca de Jesús, apuntando a que vendría Jesús a nacer, a que Jesús estaba profetizado, que no fue algo que se le ocurrió a Dios de último momento. Desde antes de la creación del mundo, Jesús ya existía. Jesús mismo estuvo presente en la creación del mundo, pero no se había manifestado físicamente con nosotros. Y es por eso que Dios mismo, como dice en Filipenses 2, siendo Dios mismo, se humilló y tomó forma de ser humano para habitar entre nosotros, para experimentar el dolor, para experimentar el cansancio, para experimentar el hambre, para entendernos y para comprendernos. Y por amor a nosotros es que vino. Y si bien el nacimiento de Jesús nos llena de alegría, hay algo
que nos da esperanza más que el mismo nacimiento de Jesús, y esa es su muerte. Pero no solo su muerte, sino su resurrección, porque fue una gran noticia que Jesús haya nacido en este mundo. Pero la mejor noticia que podemos tener es que este niñito muriera en esa cruz. Y lo mejor que nos pudo haber pasado es que el mismo Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, para que a través de ese sacrificio nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Y así como Jesús resucitó al tercer día, todos aquellos que muramos con fe en Jesús, en los días últimos, resucitaremos. Así como Jesús resucitó, todos vamos a resucitar. Y nosotros, los creyentes, los que hayamos depositado nuestra fe en Jesús, resucitaremos para vida, resucitaremos para bendición. Y aquellos que mueran sin Jesús, será otra situación distinta. Entonces, sé que todos conocemos este mensaje. Hagan lo suyo, como mencionaba en una manera de broma al principio, la verdad más verdadera. Esto es lo más real en tu vida. Jesús. Jesús naciendo, Jesús muriendo, Jesús resucitando. Y tú siguiéndolo con tu corazón, siguiéndolo con tu mente. A pesar de que puedas tener enfermedades físicas, a pesar de que estés en momentos de depresión, aférrate a Jesús, porque Jesucristo mismo es nuestro Dios y es el que nos da la vida y es el que nos da la bendición en todo momento. Y pues este es el mensaje. Para terminar voy a dirigir una pequeña oración. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque hace 2000 años tú decidiste tomar forma de hombre y vivir entre nosotros, y tuviste ese deseo de compartir tu vida con nosotros de una manera más personal. Gracias, Señor, porque tu objetivo siempre fue dar a tu Hijo Jesús como pago a todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque este Cordero perfecto que es tu Hijo Jesús, si Él no hubiera sido inmolado, Dios, no tuviéramos ese perdón, no hubiéramos sido declarados justos, no hubiéramos sido declarados libres. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Nosotros hemos creído, nuestra fe está depositada en Él. Nosotros creemos en nuestro corazón que Él murió, pero creemos y sabemos que tú lo resucitaste de los muertos. Señor, nuestra fe y nuestra confianza está en ti. Gracias, Señor. Gracias por el mejor regalo que pudimos haber recibido, y es tenerte a ti. En el nombre de Jesús venimos delante de ti. Amén.